Hola mis estimados alumnos, es un gusto saludarlos. Vamos a compartir el siguiente video tutorial respecto a la actividad número 5 de esta semana número 3 del módulo propedéutico. Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a este video tutorial que es un ejemplo de cómo realizar esta actividad integradora número 5 de esta semana número 3. Sean bienvenidos, estimados alumnos y alumnas. Mi nombre es Germán Vázquez Rabanales, facilitador de Prepa en línea CEP. Ya estamos dentro del aula virtual. En este momento vamos a ir hacia la parte de abajo de la semana 3, donde está la actividad número 5 y la actividad número 6. En este caso, este es el video tutorial de la actividad número 5 de la semana 3. Aquí, mis estimados alumnos y alumnas, donde dice navegación, van ustedes a encontrar de manera ordenada por semanas. Este módulo propedéutico consta de 4 semanas. Ahorita estamos en la semana 3 que inició a partir del lunes 18 de junio y va a finalizar primeramente Dios el domingo 24 de junio a las 23:55 pm. Muy bien, sean bienvenidos todos ustedes, mis estimados alumnos y alumnas. En este momento estoy entrando a la semana 3, donde en esta semana nos comparten lo que es la guía, todo el material didáctico que tenemos que leer para realizar las actividades integradoras 5 y 6 y también las demás actividades complementarias que son las formativas. Muy bien, ahorita estamos haciendo el video tutorial de la actividad integradora número 5 de esta semana 3. Pues en este momento seguimos hacia la parte de abajo y aquí está, mis estimados alumnos y alumnas, la actividad número 5. Mi actividad número 5 de esta semana 3, el tema principal es mi pasado y presente educativos. Vamos a entrar a ver lo que es la parte de las demás explicaciones que nos da este tema de esta actividad 5. Muy bien, la actividad 5, el tema principal es mi pasado y presente educativos. Muy bien. En esta actividad integradora, mis estimados alumnos y alumnas, vamos a dar un poco de cómo nos formamos desde la primaria y secundaria, esa experiencia, cómo la vivimos con nuestros facilitadores, cómo eran las clases pues en ese momento que estudiamos primaria y secundaria. Por eso dice mi pasado y presente educativos. Dice, como estudiantes es importante que comprendas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, ya que entenderlo te permitirá identificar dos elementos, las fortalezas que tienes y que te ayudarán a cumplir tus metas educativas y las áreas de oportunidades en las que debes trabajar. Para analizar esto, compararás la manera en que aprenderás en Prepa en línea CEP con lo que viste en tus estudios de primaria y secundaria. Muy bien. El propósito de esta actividad integradora, mis estimados alumnos y alumnas, dice, identificarás las diferencias entre tu educación primaria y secundaria con la educación en Prepa en línea CEP. Mediante la comparación de tus anteriores experiencias de aprendizaje y la actual, con la finalidad de reconocer los retos a los que te enfrentarás. Muy bien, ¿qué necesito para realizar esta actividad 5, mis estimados alumnos y alumnas? Pues en este caso ustedes ya tienen un gran conocimiento. ¿Cuál es la función de las figuras de apoyo de Prepa en línea CEP? Ustedes ya conocen cuáles son las funciones, las características de un estudiante en línea. Ustedes son ahorita los estudiantes y ustedes sabrán qué características debe tener un estudiante en línea. La forma de evaluación de Prepa en línea CEP, que se hace a través de un sistema y de una rúbrica.
la estructura curricular de Prepa en línea CEP, la forma de estudio de Prepa en línea CEP y el uso de un procesador de texto, que son las aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint. Todo eso conocimiento necesita un estudiante de Prepa en línea CEP hoy en día. Bueno, pasamos a lo siguiente, mis estimados alumnos y alumnas. Dice, ¿qué entregará usted como producto final? Un documento elaborado en procesador de texto con las dos tablas. Lo que es la primaria, vas a describir cómo aprendiste en la primaria y secundaria. Y en la segunda compartirás cómo aprendes actualmente en Prepa en línea CEP, así como una reflexión final. Pues bien, mis estimados alumnos, ese es el producto que va a entregar elaborado en Word, pero usted no va a elaborar el archivo. Prepa en línea CEP ya le da para que usted descargue el archivo. Dice, ¿cómo lo va a realizar? Pues es una buena pregunta. Nos pasamos al punto número 2. Dice, haz clic en este enlace de pasado y presente y lo vamos a descargar. Descargamos el documento y en este momento ya tenemos la actividad 5 aquí ya listo para ustedes. Vamos a leer las indicaciones. Dice, actividad integradora número 5, semana 3, propedéutico. El tema principal dice, mi pasado y presente educativos. Ok, leemos la descripción. En la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria y después las compararás con la manera en que será en Prepa en línea CEP. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación, lee los ejemplos y siga las preguntas guía para completar tu propia tabla. Aquí en este formato, Prepa en línea CEP le da una guía, o sea, un ejemplo cómo está rellenado con información de X persona. Como ejemplo, usted de igual manera, así como está el ejemplo, usted lo va a realizar, pero con sus reflexiones vividas en primaria y secundaria, respondiendo las preguntas que viene acá. Dice, número 1, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Muy bien, mis estimados alumnos y alumnas, este es un ejemplo de lo que vamos a realizar en nuestra actividad original que viene hasta la parte de abajo. Este es el ejemplo, vamos a verificar el ejemplo. Es idéntico el formato que ustedes van a rellenar basado en esto, o sea, con sus propias experiencias. Pregunta número 1 dice, participación del profesor. Dice, ¿cómo te enseñaba el profesor? Bueno, nos enseñaba en una aula y había una profesora asignada en cada grupo, te impartía todas las materias. ¿Qué materiales o recursos utilizaba? Bueno, utilizaba libros como apoyo en ese entonces. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Pues en ese entonces, pues se dirigía, pues en ese caso, nos preguntaba si teníamos dudas, levantábamos la mano para tener un turno en ir contestando a las dudas que nosotros teníamos en ese momento. Aquí la persona describió cómo fue su vivencia en la primaria, pero contestó estas preguntas. Después ya contestó con estas mismas preguntas, las contestó, pero cuando ya vivió su experiencia en secundaria. Dice, ¿cómo te enseñaba el profesor? Dice, estudié hace 15 años en la telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. ¿Sí? Dice, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar el profesor? En ese entonces, pues aquí dice que utilizaba libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios, resolver más de 15 ejercicios por tema en cuaderno. Pues estas son las preguntas que vas a contestar en tu
en tu vivencia que tuviste, mi estimado alumno y alumna, en primaria y la vivencia que tuvieron en la secundaria. ¿Cómo fue mi educación en primaria y secundaria? Muy bien. Pasamos hacia la parte de abajo, vienen otras preguntas. Dice, participación del estudiante en primaria y secundaria. ¿Qué actividades realizabas en clases? Dice, salíamos a copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. Imagínense, estas eran las actividades que hacían. Y en secundaria, dice, las actividades que realizaba en clases eran redactadas en cuestionarios y resúmenes. Aquí está las preguntas que aquí se hace y cómo las viví en secundaria y cómo la viví en primaria y cómo la viví en secundaria. Y así vienen otras preguntas. Dice salón de clases. ¿Cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? Aquí describe cómo fue en la primaria. Mi salón tenía mesas, cada una con 2 sillas, estaban acomodadas en filas. Ahora, ¿cómo fue en secundaria? Dice, mi salón era muy pequeño, en promedio asistíamos 10 estudiantes y compartíamos el aula con otro grado que solo tenía 5 alumnos. Observen cómo se vivió en la secundaria. Ahora vienen otras, dice, forma de evaluación, cómo te evaluaba el profesor. ¿Quién te evaluaba? Dice, la profesora se encargaba de evaluar a todos, consideraba la asistencia y las tareas y el trabajo diario en clases. Aquí está la valoración que hacía la profesora en la primaria. Esa es la experiencia del compañero. En la secundaria dice, el profesor calificaba mis tareas y trabajos y registraba mi asistencia. Eso fue en secundaria. Muy bien. Y viene ya por último estos dos, dice formas de estudio. ¿Qué espacio utilizabas en la escuela o la casa para estudiar? Dice, en primaria, estudiábamos dentro del aula alrededor de 4 horas y en casa después de clases eran cerca de 3 horas diarias para hacer las tareas. Ahora en secundaria dice, fuera de la escuela estudiaba en la mesa de mi casa después de comer junto con mis hermanos. Observen cómo era la vivencia en primaria y en secundaria. Y por último viene, dice, servicios institucionales. ¿Con qué otras áreas contaba tu escuela? Servicio médico, control escolar. Aquí contesta, en primaria dice, teníamos un patio, una pequeña biblioteca y una dirección solamente. En secundaria, el profesor era nuestro orientador y tenía las juntas con los padres de familia. Aquí explica cómo era la vivencia en secundaria. Pues bien, mis estimados alumnos y alumnas, este es un pequeño ejemplo y que van a hacer, es una réplica lo que van a realizar, pero con sus vivencias, contestando estas preguntas para primaria y secundaria, sus vivencias que ustedes tuvieron en esos dos pasos educativos. Aquí viene ahora ustedes, este es el ejemplo que ustedes tienen que rellenar ahora con sus propias palabras. Es idéntico a esta tabla de ejemplo, nada más que ya va a llevar sus vivencias de ustedes hasta terminar hasta la parte de abajo. Y por último nos pide la pregunta número 3, dice, con base a la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones. Aquí viene, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa Línea CEP? Siguiente, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar en Prepa Línea CEP? Pues mis estimados alumnos, esta es la actividad número 5 de esta semana 3. Ojalá les sirva este video tutorial que realicé pues con mucho gusto para todos ustedes. Este material de video tutorial como ejemplo de la actividad 5 de la semana 3 va a estar en mi canal de YouTube y va a estar publicado también en el área de avisos del aula virtual.
Ojalá mis estimados alumnos puedan verificarlo. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Ustedes saben que estamos a partir de lunes a viernes, a partir de las 16 horas hasta las 22 horas, con mucho gusto atendiendo todas sus dudas. Pues mis estimados alumnos, este es mi pasado y presente educativo, ese es plasmar lo que viví en primaria y en secundaria. ¿Sí? Entonces, mis estimados alumnos, échenle muchas ganas, sé que ustedes lo pueden lograr, vamos bien y esto no debe terminar hasta acá, deben de concluir al 100% todos los módulos que marca Prepa en línea CEP. Mis estimados alumnos, recuerden que este proyecto ya les pertenece. Pues mis estimados alumnos, para realizar esta actividad, pues aquí ustedes se tienen que apoyar de sus experiencias vividas en primaria y secundaria. Si ustedes gustan para tener más orientación, pueden leer, pues en este caso, estos materiales que viene para ustedes, que es criterios de evaluación, cómo se evalúan en prepa en línea, qué son las competencias, quién y cómo te calificará el facilitador a través de una rúbrica. Todo este material es importante que lo lean. Cualquier duda estoy a sus órdenes. La estructura del mapa curricular, cómo está compuesto nuestra prepa en línea CEP, cuál es la diferencia que hoy está viviendo usted en prepa en línea CEP, y usted puede describirse así como lo pide en el ejercicio de la actividad 5. Usted sabe cuáles son las características de un alumno de prepa en línea porque usted ya es un alumno de prepa en línea CEP. Mis estimados alumnos, este fue el ejemplo de la actividad integradora número 5 de la semana 3 del módulo propedéutico. Recuerden que no están solos, juntos vamos a lograr este proyecto. Muchas gracias y que tengan un excelente día.